Gracias. Gracias, Pastor Fernando. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar. Pidámosle a Dios que sea Él quien bendiga su palabra y sobre todo que nos hable al corazón. Bendito Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo bueno que tú eres. Oramos, bendito Jesús, para que sea usted quien hable a nuestra vida. Señor lindo, que toque nuestra mente y que toque nuestro corazón. Te suplicamos que en esta noche, Señor, nuestra vida siempre sea transformada por medio de tu palabra, bendito Padre. Oramos para que sea usted quien toque nuestros corazones. Y sobre todo, bendito Padre, te pido por esta palabra que es un poquito quizás complicada para algunos, pero entendible, Señor, para la mayoría. Te suplicamos que sea usted, Señor, quien ayude y quien nos haga comprender, Señor, todos estos acontecimientos, Señor, que van a suceder, Señor, porque su palabra es inerrante, no tiene, Señor, ningún error. Te suplicamos que siempre te quedes con nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mantengan su Biblia abierta en la primera carta, epístola Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículos del 15 al 17. Vamos a hablar de algo muy importante. Quizás no solamente hablar del rapto, sino que hablar de todos los acontecimientos que van a suceder en esos tiempos. Hace un mes estábamos hablando acerca de la semana 70 de Daniel, y estudiábamos cómo llegar a la semana 70, pero no hablábamos de los acontecimientos que van a suceder en esa semana. Simplemente tocábamos cómo nosotros podemos llegar cuando allá en Daniel, en su capítulo 9, versículos 23 y 24, comienza a narrar el Señor, o Daniel, ¿verdad? Comienza a narrar lo que va a suceder y dice que habrá una semana, dice, o habrán 7 semanas, dice. Y explicábamos que esos son tiempos proféticos, que si nosotros nos traemos a nuestras vidas o a la vida del apóstol o al que él quería narrar, eran semanas proféticas o eran años proféticos. Eso significaba que eso lo tenía que multiplicar por el múltiplo de 7. 7 por 7, 49. Y después decía que había también 62 semanas, ¿verdad? Esas tenía que multiplicarlas también por el 7. Le tenía que dar un total de 483 años. Eso tenía que multiplicarlo por los 365 días que nosotros tenemos, pues, ¿verdad? Con el calendario gregoriano, y le iba a dar una cifra después. Eso tenía que dividirlo entre los 360 días que tiene el calendario judío. Entiéndase bien, el calendario judío. Entonces eso le tenía que dar la misma cifra, 483. Entonces, ¿qué es lo que faltaba? Porque llegamos hasta la cruz. Faltaba la semana 70, o sea, faltaban 7 años. Pastor, pero si nosotros tomamos en cuenta lo que usted está diciendo, entonces nosotros ¿en qué estamos viviendo? Nosotros estamos viviendo en un tiempo que se llama el paréntesis de Dios, que se llama la dispensación de la gracia. Ahora viene usted y le presentan a Cristo como su Salvador personal, y usted toma la potestad de recibirlo o de rechazarlo, porque está en el tiempo de la gracia, más nada, menos nada. En el tiempo que vamos a comenzar a ver, ahí no, ahí cada quien va a tener que pagar por su vida, y ya lo vamos a comenzar a estudiar para que nosotros comenzamos a entender qué es lo que eso nos quiere dar Dios. Ahora bien, pastor, ¿en qué tiempo va a suceder eso? Eso ni el máximo de los intelectos profundos teólogos sabe, porque estamos en el paréntesis.
Los discípulos llegaron donde Jesús, allá en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, y le preguntaron a Jesús: ¿cuándo van a suceder estos tiempos? Y el Señor les contesta: no nos compete a nosotros o nos corresponde a nosotros saber los tiempos y las sazones que solo le corresponden a Dios. Entonces, pastor, ¿nosotros qué tenemos que hacer? La venida del Señor se acerca cada día más. El Señor ya viene por su iglesia. ¿Cuándo? Puede ser ahora en la noche, puede ser dentro de 1000 años, puede ser dentro de 400 años. No se sabe, porque dice la misma palabra que para Él es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Él vive en la eternidad. Él vive en el tiempo de la eternidad. Nosotros vivimos en el tiempo cronos, porque nosotros estamos viendo que ya quizás se nos quedaron las tortillitas allá, ¿verdad? Y se nos van a quemar, y ojalá que se apure, porque está interesante lo que está hablando. No lo he entendido, pero está interesante. Pero la Biblia ahí está. En la Biblia ahí está. ¿Cuándo va a comenzar eso? Dice que cuando suene la trompeta. Primera carta a Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, en su capítulo 4, versículos del 15 al 17. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Dice la palabra de Dios tal y cual está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, por los cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Quiero explicarle esto. Esto no es la segunda venida. Esto es el rapto, el arrebatamiento. En la segunda venida es al final del milenio, o al final de la tribulación, perdón, de la gran tribulación, cuando Él venga en la guerra de Gog y Magog. Allí es donde Él va a poner sus pies, aquí en la tierra. No va a ser en esto. Este es el rapto. Nosotros, Él los va a recibir en el cielo. En la segunda venida Él va a poner sus pies acá, y dice que va a derrotar a todos sus enemigos. En este no. En este nosotros nos vamos a ir, ¿verdad?, al escuchar la trompeta, y Él nos va a recibir en el cielo. Como repito, allá en la guerra de Armagedón, no es de Gog y Magog, en la guerra de Armagedón, ahí es donde Él va a venir y va a derrotar. ¿Cuáles son los acontecimientos que van a pasar? En el cielo, dos. Diga conmigo, dos. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Número 1, las bodas del Cordero. Y número 2, será el tribunal de Cristo, o el bimá de Cristo. Ahorita lo comenzamos a estudiar. Váyanse por favor a la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, en su capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, amados? Porque estos sermones se disciernen suavecito, despacito y con buena letra. Dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante, ¿quién dice? Ante el tribunal de Cristo. Fíjese bien, para que cada uno reciba, escuche bien, servidor,
Escuche bien, servidor, para que cada uno reciba, y esto también es para la congregación en general, porque todo lo que usted haga aquí en la tierra, también en la tierra como en el cielo se le va a recompensar. ¿Qué va a suceder ahí? Ahí es donde nos van a dar el premio, ahí es donde nos van a dar los galardones, ahí es donde nos van a dar todas las recompensas que usted hizo aquí en la tierra. Usted dice: yo gané 10 almas para Cristo, amén. Allá en el cielo el Señor se las va a recompensar. Y usted pueda decir: y yo andaba con un gran dolema que no aguantaba la canilla, pastor. No se preocupe, porque como dijo Juan Luis Guerra, allá en el cielo no hay hospital, porque allá no va a haber dolencias. Allá nosotros vamos a llegar a recibir lo que hemos sembrado aquí en la tierra. Y dice, síganme acompañando allí, por favor, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Fíjese bien, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, allá le van a dar a usted. Por ejemplo, ¿por qué dice sea malo? O sea que por las cosas malas me van a pagar. Sí, o sea que a usted se le va a ir restando todas las cosas que no hizo. Le pongo un ejemplo: nosotros somos candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿A qué se refiere eso, pastor? Que nos gusta andar tirando fuego en las calles, en los semáforos, en las Bartolinas, en los hospitales, pero en nuestra casa todavía hay mucha gente que no es convertida. Entonces ahí es donde se le va a decir a usted: fíjese que usted estuvo allá, estuvo allá, estuvo allá, por esto se le va a dar este galardón. Pero se le olvidó que su abuelita, que era de la tradición, ¿verdad?, no había recibido a Cristo. Entonces mire, se le van a restar unos cuantos. Entonces allá en el cielo van a existir esas dos cosas. Número uno, dije, el bimá de Cristo, donde usted va a recibir todos los galardones que hay preparados para aquellos que han servido de corazón aquí en la tierra. Número dos, van a ser las bodas del Cordero. Váyanse por favor a Apocalipsis, en su capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9. ¿Lo tiene, amados? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurado. Bienaventurado es dichoso, es plenitud de gozo, es una persona que está completamente galardonada o que tiene todo el gozo de parte de Dios. Escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué dice? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ok, no sé si usted no va a querer participar en eso, pero su servidor sí. No sé si usted va a ser de los que cuando suene la trompeta no va a escuchar y va a ser sordo. No sé si usted se va a quedar, no lo sé. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra conversión. Yo no puedo juzgar a nadie porque yo no sé cómo ha sido su conversión. Yo no le puedo decir: vos sos un impío, porque para comenzar yo no puedo juzgar. El único que juzga se llama Jesucristo. Yo no puedo estar criticando a mi vecino porque yo también tengo los míos. Dice aquel dicho argentino: cállate, che, que vos también, ¿verdad? Entonces no podemos criticar. Usted no puede criticar la conversión de su vecino. Se lo pongo como ejemplo: muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. Allí está la verdadera palabra de parte de Dios. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Acabamos de bajar de una reunión con el pastor general y cabal decía esas cosas, y yo me chocaba en el corazón porque el Señor decía: si de esto es lo que precisamente vamos a hablar, ¿cómo es posible que anda diciendo
que te profetizo en esto, te profetizo en lo otro, te profetizo en esto, en lo otro y todo lo demás. Y anda profetizando toda la gente, pero ¿por qué no se profetiza él? Que arregle su casa, que arregle su cuerpo, que arregle sus bienes, que arregle todo lo demás. Dice ahí, bienaventurado aquel que está invitado. Mire qué bonito. Porque la invitación le va a llegar a usted. Es personal. No es en familia. No le va a decir, bueno, usted es de la familia Ramírez, va. Sí, entonces denle con todo. No. Ahí le van a decir, usted se llama Alexis Amílcar Ramírez Jovel. Sí, ok, aquí está en su cartita. Dele, mi hermano. No hay ningún problema. Vamos a gozarnos allá con Papo Rivera y con todos los salmistas que estén allá, adorando a Jesús, al Cordero. Eso va a suceder en el cielo, después del rapto. No la segunda venida, aclaro, del rapto o del arrebatamiento. Acontecimientos aquí en la tierra. Los vamos a ir enumerando porque son 7 años. Diga conmigo, 7 años. Dentro de esos 7 años, el primer año, fíjese bien, es el año de la falsedad y el engaño. Ese es el primer año. Después lo vamos a explicar si nos queda el espacio para ver los sellos. Cuando aparecen los 4 caballos ahí, ¿verdad? Pero el primer año va a ser el año de la falsedad y el engaño. Yo sé que nosotros no lo vamos a ver, pero es bueno que usted lo sepa. A no ser que usted se quiera quedar en la tribulación. El segundo año va a ser el año de la guerra mundial. Algunos le llaman la tercera guerra. Por eso dice allá en Mateo 24 que son 2 capítulos, 24 y 25 son tribulacionales. Eso no aplica para nosotros. Lo podemos tomar como un espejo quizás para nosotros, pero no aplican para nosotros porque son tribulacionales. Esos son para la semana 70. Se escuchará, dice, rumores de guerra. Habrán terremotos, habrá esto, habrá lo demás. Si alguien le dice ahorita, mire, estamos en principio de dolores, eso es falso. Porque lo que estamos viendo en estos momentos no es ni la sombra de lo que va a suceder en ese tiempo. No es ni la sombra. El tercer año de lo que va a suceder de estos 7 años de la tribulación y la gran tribulación, el tercer año va a haber hambre. Va a haber hambruna. Entonces eso significa que va a haber mucha peste. Van a haber muchos problemas porque no va a haber comida. Entonces probablemente allí es donde algunos explican que allí es donde se va a salir la forma cavernícola, si lo podemos llamar de esta forma, donde se van a querer estar comiendo unos con otros, porque no va a haber comida. En el día 4 va a existir la muerte y la epidemia, porque allí ya van a comenzar a tener problemas. Y más adelante lo vamos a ver, porque esa clase de problemas. En el día 5 comenzará lo que se le llama la gran tribulación, donde van a existir una clase de eventos, porque en ese tiempo es que el falso profeta se va al cielo y pelea. Ahí dice en Apocalipsis que va a pelear con el arcángel Miguel y el arcángel Miguel lo va a derrotar. Entonces ese es el primer cliente con el anticristo de el lago de fuego y azufre, porque ellos lo van a inaugurar.
Ellos son los primeros clientes de ese lugar. En el día 6, ¿qué va a suceder? En el día 6 va a ser el gran lamento. Ahí, ¿qué va a suceder, mis queridos hermanos? Todos aquellos que rechazaron la sangre de Cristo. Va a ser el crujir y el lloro de cada uno de aquellos que se les presentó el plan de la salvación y no quisieron aceptar. Que se les dijo: ustedes tienen que recibir a Cristo, y deliberadamente dijeron: no, eso es para los aleluya, eso es para otras personas, eso es para los pastores que son llamados, pero menos para mí. Ahí es donde se van a lamentar de no haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Y el día 7, ese día es el día, o es el gran día de la ira. ¿De la ira de quién? De Cristo. Porque Él es el que va a venir al final de la gran tribulación, y es donde va a existir la guerra de Armagedón. Ahora, dentro de la palabra de Dios hay 28 juicios que se van a cumplir desde la cruz hasta el final de la tribulación, o la gran tribulación. ¿Cuáles son esos 28 juicios, pastor, que van a existir? Algunos creen que solamente son 21, pero en la palabra de Dios aparecen. Veamos los primeros. Dice que serán 7 sellos. Apocalipsis 6. Solamente anótelo, no lo vamos a leer. Allí aparecen los 7 sellos. El segundo, las 7 trompetas, aparece en Apocalipsis 8. Allí aparece. La número 3, aparecen las 7 copas. Allí está en Apocalipsis 16. La única, y es donde la mayoría entran en controversia, son los 7 truenos. Y eso sí lo vamos a leer. Está en Apocalipsis 10:4. Los 7 truenos. ¿Por qué? Porque solamente aparecen en este versículo, y de ahí no aparecen en ninguna parte de la Biblia. Dice en el capítulo 10 de Apocalipsis, en su versículo 4, cuando los 7, ¿qué dice? Truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Por eso es que para la mayoría solamente existen 21, pero existen estos 7 truenos. Ahora veamos otra cosa. También dentro del marco de Jesucristo, del Mesías, hasta el final de la gran tribulación, van a existir también 7 resurrecciones. Diga conmigo: 7 resurrecciones. Número 1, la resurrección de Cristo. Esas todas las sabemos, pero si ustedes quieren, váyanse a Colosenses en su capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, versículo 18. ¿Lo tienen, amados? ¿Lo tienen? Colosenses, allí está en la Biblia. Usted lo encuentra entre Génesis y el Apocalipsis. Allí está Colosenses. Dice la palabra de Dios en el 18. Y Él es la que dice, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjense bien. Dice, el que es el principio, el primogénito, ¿de qué dice? De entre los muertos. O sea que Él resucitó y vive para siempre. Aquí lo dice. El principio, dice,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La segunda resurrección son los santos del Antiguo Testamento. Váyanse a Mateo, Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. En su capítulo 27, Mateo 27, 52 al 53. Amén, amados. Dice la palabra: y se abrieron los sepulcros, fíjense bien, después de que resucitó Jesús. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. 53. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, porque Él es la primicia. Y después dice: vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. La segunda resurrección después de la cruz es la de los santos del Antiguo Testamento. 3. La tercera resurrección son los dos testigos de la tribulación. Esos van a aparecer, según algunos conocedores, entre la mitad de la tribulación y comienzos de la gran tribulación. Apocalipsis en su capítulo 11. Apocalipsis 11. ¿Lo tienen, amados? ¿Qué dice la palabra de Dios en su versículo 3? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Váyanse al versículo 11, ahí mismo en el capítulo 11. Pero después de 3 días y medio, ¿cuáles son esos 3 días y medio? El final de la tribulación. Acuérdense que estamos hablando de días, pero estamos hablando de años proféticos. Después de los 3 días y medio, dice, o sea, al final de la tribulación, dice: entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Esa es la tercera o la cuarta resurrección, o la tercera. La cuarta son los raptados o los arrebatados, de los que acabamos de hablar al principio. Pero si usted quiere ponerle un texto bíblico, primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo 23. Allí aparece cómo va a ser el rapto. O veámoslo. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo 23. Dice: pero cada uno de nosotros en su debido orden, fíjense bien. Primero dice Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿en qué dice? Va. Los que son raptados. 5. Los de vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos, pastor? Estos son, váyanse a Apocalipsis en su capítulo 7. Apocalipsis 7, versículo 14. ¿Quiénes son estos? Estos son los que pasaron y no se dejaron poner el sello. Los que dijeron: no, a mí mejor vuélenme la cabeza, pero yo el sello no me lo pongo. Ahí dice la palabra. Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de qué dice? De la gran tribulación. Estos son los que no se dejaron sellar. Estos son los que dijeron, no, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios. Después viene la sexta resucitación, si lo podemos llamar así, o resurrección, perdón. Es aquel que ya había matado el Señor, pero lo resucita para que sea más fuerte y poderoso y comienza a engañar a los demás. Ese es el enemigo Satanás. Apocalipsis en su capítulo 20, versículo 5. Apocalipsis 20, 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahí vuelve él a resurgir y comenzar a engañar. Y la última resurrección es la que es bien trágica, porque allí es el tribunal de Cristo. Ahí son todos aquellos que no creyeron en Cristo y no quisieron nada con Cristo. Ahí van a resucitar. ¿Pero para qué van a resucitar? Para condenación. Ahí les van a decir a ellos, vaya mi hermanito lindo, vamos a ver cuáles fueron sus obras malas dentro de la tierra, además de que rechazó la sangre de Cristo. Entonces, dependiendo cómo fue o cómo sucedió o qué es lo que hizo, así le va a tocar, decía nuestro pastor fundador, el perol, ¿verdad? Donde va a vivir eternamente. Apocalipsis 20. Con esto terminamos. Del 11 al 13. Como dice el tema, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Vea qué tráfico, vea qué trágico todo esto. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, ¿qué dice? Bye. Por las cosas que dice, que estaban escritas en el libro según sus obras. Terminemos en el 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No logramos ver los sellos, pero ahí aparecen los caballos y allí vamos a comenzar a ver. Los primeros 3 caballos son la mitad de la tribulación, y el otro caballo, el último, que es el de la muerte, es el negro, si más no lo parece. Allí es donde ya directamente cada quien tiene que salir, porque allí es donde van a existir las persecuciones. En esta noche quizás no era una noche para predicar escatología, pero Dios ha querido que nosotros recordemos un poco de lo que es esto y de lo que va a padecer el que no recibe a Cristo como su Salvador personal. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito Jesús, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ahora oramos, Señor,
para que sea usted, Señor, quien bendiga su palabra y sobre todo que no caiga en saco roto. Gracias por lo bueno que tú eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas de este día. Solamente recordarle qué es lo que la iglesia hace. Bueno, los ministerios usted lo conoce. Una de las cosas que hablábamos era con respecto a esto, que a veces nosotros le huimos a la alabanza y le huimos a los diezmos y la ofrenda. Le huimos. ¿Y cuál es el problema? Ese segundito nos robó la bendición de parte de Dios. Aquí hay muchas cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, hay que pagar 3,000. Bueno, ya se dio una cuota del bus de pan y chocolate que se fregó el motor. Después la coaster del albergue infantil, otros $5,000, ¿verdad? Porque hay que reparar el motor. De repente una repetidora, no sé qué es lo que le falló, otros $5,000. ¿Y eso de dónde sale? De sus diezmos y ofrenda. Aquí usted puede ver lo que se hace con sus diezmos y ofrenda. ¿A dónde? En los ministerios. Pero también hay situaciones o hay cosas que nosotros no logramos ver, pero ahí están. De repente aparece una silla quebrada. ¿Y eso qué es? Los diezmos y ofrenda. Mire, cada uno dé conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Eso es más que suficiente. Yo tenía una mala costumbre, se los confieso, soy pecador. Como yo sabía cómo tenía ordenado los billetillos, yo siempre ahí iba, cabal, decía, lo sacaba. Pues un día me equivoqué